Bueno, vamos a hablar un poco más sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Desde muy temprano le informaba yo que las fuerzas de defensa de Israel lanzaron sobre el territorio de Gaza miles de volantes, pues avisando a la población civil que debe desocupar sus casas, la del norte de la Franja de Gaza, alrededor de 1 millón de personas, y desplazarse hacia el sur. Y esto se ha interpretado como el preludio de una ofensiva terrestre en la que, dicho por el ministro de Defensa de Israel hace apenas unas cuantas horas, van a destruir la infraestructura del grupo terrorista Hamas. Pero, ¿qué es la Franja de Gaza? Vamos a tratar de contextualizar esto con la ayuda de la maestra Erika Aguilar, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de Medio Oriente. Doctora, bienvenida al programa. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que sería importante contextualizar histórica y políticamente de qué hablamos cuando hablamos de la Franja de Gaza. Claro que sí. Bueno, habría que remontarnos, como siempre, a ciertos momentos claves históricas para desentrañar pues lo que sucede de manera contemporánea, de manera inmediata, y en este sentido, pues hay que recordar que una vez que el Imperio Otomano pierde la Primera Guerra Mundial, pues sus provincias árabes son repartidas a los miembros de la Entente. En este caso, el territorio palestino pasa a convertirse en un mandato británico, y también hay que destacar que incluso durante el curso de la Primera Guerra Mundial, pues los británicos comenzaron a ya repartirse, digamos, o a planear la repartición tanto con sus aliados de la Entente como con personajes árabes destacados, la familia Saud, el jerife Hussein de la Meca, pero también firmaron con el movimiento sionista internacional la Declaración Balfour, en donde se promete que al término de la Primera Guerra Mundial ayudarán a este movimiento nacionalista judío al establecimiento de un hogar nacional. Entonces, esos son antecedentes históricos básicos. Una vez que se hace insostenible para los británicos mantener el control de este mandato, se le cede la administración de este tema a la Organización de las Naciones Unidas, que debió haber conducido el tema palestino al Consejo de Administración Fiduciaria, creado precisamente para efectos de la descolonización de territorios. Eso no sucedió, sino que se emite la resolución 181 con un plan de partición que ya desde ese momento no era equitativo territorialmente y que además dejaba en un porcentaje menor a el futuro, en ese momento se planeaba así, el futuro Estado palestino. En 1948 se establece formalmente el Estado de Israel, pero no el Estado palestino que se establecía en las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, ese territorio palestino queda fragmentado en lo que tenemos como la Franja de Gaza al sur, un territorio bastante pequeño que ahorita ahondo en sus detalles, también en la Ribera Occidental o Cisjordania y Jerusalén. Esta ciudad de Jerusalén se planeaba por esas mismas resoluciones de las Naciones Unidas que quedara bajo observación internacional a fin de que simbólicamente la ciudad se partiera en dos para que la parte occidental de Jerusalén fungiera como la capital del Estado israelí y la parte oriental o del este como capital del futuro Estado palestino. Como digo, eso no sucedió así, sino que se han incrementado históricamente las oleadas migratorias de colonos judíos hacia territorio israelí, lo cual nos lleva pues, a lo que tenemos actualmente, que es una proliferación o extensión de esos asentamientos. En cuanto a la Franja de Gaza, pues es un territorio bastante pequeño, se habla de 365 kilómetros cuadrados, donde habita una población de entre 2 y 2,5 millones de personas. Es decir, estamos hablando de una densidad de población altísima. Esta Franja de Gaza cuenta con cruces fronterizos que en realidad son apenas 2 los que ocasionalmente están abiertos precisamente para el cruce de ayuda humanitaria. Sin embargo, el del sur, el de Rafah, en la frontera con Egipto, es el que ha sido bombardeado en las últimas horas. Esa es la situación al interior de la franja, que de por sí, antes de esta escalada de violencia, pues ya se vivía con más de 80% de dependencia en ayuda humanitaria, más del 65% de la población ya vivía bajo el umbral de la pobreza y con niveles de desempleo que también alcanzaban por lo menos el 40-50%.
Así que pues tiene poco más de 2 millones de habitantes y este aviso que hizo Israel el día de hoy involucra, según sabemos, a alrededor de 1 millón, que son las personas que viven en Ciudad Gaza y los alrededores, ¿verdad? Así es, cosa que obviamente va a agravar la de por sí crisis humanitaria ya bastante alarmante con los porcentajes que acabo de mencionar. Ajá. Y bueno, es una cosa, es una violencia injustificable la que se ha cometido tanto por parte de Hamás, que aquí convendría volver a insistir a nuestros escuchas que Hamás no es la población palestina. Ujú. Hay que hacer esa distinción para que pues se note claramente por qué estamos insistiendo en que esta escalada de violencia es Sí. injustificable. Jamás tomó el control de la franja de Gaza, se lo arrebató a Fatah en 2007, ¿no? En junio de 2007, si no me equivoco, y desde entonces pues ha gobernado pues a su estilo este territorio sin celebrar elecciones. Maestra, decíamos que Jamás ha gobernado pues sin convocar elecciones en Gaza desde hace más de 15 años. Exactamente, estábamos aclarando el punto de que no se apodera así de Gaza, Sí. sino que se llevaron a cabo unos procesos electorales. El movimiento islamista que es Hamás conformó un partido político que se llamó Cambio y Reforma, Uh-huh. que fue el que contendió en ese proceso electoral para las elecciones del Consejo Legislativo Palestino, que sería el órgano más importante dentro de esta autoridad palestina. Uh-huh. Ganó las elecciones con observación internacional y se ajustó ese partido de Hamás a todas las condiciones que exigió tanto Israel como la Unión Europea como la misma Organización de Naciones Unidas. Cierto es que los resultados favorables para Cambio y Reforma, el partido de Hamás, no fueron del agrado, digamos, ni de Estados Unidos, ni de la ONU, ni de la mayor parte de la comunidad internacional, pues digamos, afín al discurso y a la ideología de Occidente. Es por eso que tenemos en algún momento, a partir de ese 2007, la declaración de la Franja de Gaza, del bastión tradicional de Hamás, como una entidad hostil, y a partir de ese momento es que pues empieza el bloqueo por cielo, mar y tierra de la Franja de Gaza. Y bueno, aquí lo que vemos claramente es que, como han dicho otros colegas especialistas, pues Sí. se tiene un divide y vencerás, ¿no? Se tiene a un gobierno de Fatah que es corrupto, que ya ha sido bastante cuestionado por la población palestina, Uh-huh. gobernando la región de Cisjordania, Sí. y a Hamás, pues gobernando Gaza. Le agradezco a la maestra Erika Aguilar que nos haya esperado durante la pausa. Maestra, entonces para concluir, hay pues dos territorios palestinos gobernados por sendas facciones. Por un lado, en Cisjordania gobierna Fatah, la autoridad palestina, y por el lado de Gaza, que es un territorio mucho más pequeño, pues lo gobierna desde 2007 el movimiento islamista Hamás, que tiene en su declaración de principios pues la voluntad de destruir al Estado de Israel y a los judíos, y lo digo porque así lo dice la declaración de principios de Hamás. Sí, bueno, antes de que se nos cortara, nada más quería agregar que, así como lo ha mencionado muy bien Pascal, Hamás ha gobernado sin elecciones, tal cual lo ha hecho también Fatah en la parte de Cisjordania. En esta declaración de principios de Hamás es de sus inicios, 1967-88, pero como todo movimiento político, como es Hamás y como es la autoridad palestina o Fatah, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Si revisamos documentos más recientes de Hamás a propósito del establecimiento de su partido Cambio y Reforma, hay un cambio de documentos, un cambio de discurso, y en esos últimos documentos oficiales se ha borrado precisamente este objetivo de destruir al Estado de Israel. Y de hecho, las facciones palestinas, digamos radicales, como podríamos catalogar a Yihad Islámica o el mismo Hamás, también han aceptado ya que podrían establecerse un Estado palestino en las fronteras del 67. Entonces, muy importante es tener en cuenta esta matización del discurso que de manera pragmática han hecho las facciones palestinas. Pues de hecho creo que todo el conflicto está lleno de matices sin los cuales no se entiende cabalmente lo que sucede. Yo le agradezco mucho, maestra, que nos haya apoyado con esta información, y le ofrezco nuevamente una disculpa por los cortes en la comunicación. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Erika Aguilar, académica de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de Medio Oriente.